Desde siempre se ha escuchado hablar de una mítica cruz que existió en Culiacán, cuyo origen aseguraban que se perdía en los confines del tiempo. Pero estamos muy equivocados al decir o pensar eso. Así que hoy descubrirás el cómo, cuándo, dónde y por qué se puso y quitó esa famosa cruz. Hola amigos de Historia y Leyendas de Culiacán. Hoy retrocederemos en el tiempo para conocer la historia de la Cruz del Perdón. Si tienen curiosidad por saberla, pues ya dejen su like, suscríbanse al canal y sin más, vayamos al video. En la villa de San Miguel de Culiacán, en un predio al poniente de la población y siguiendo la tradición y costumbre española, se levantó la Cruz del Perdón, símbolo que servía de adoratorio externo a los penitentes, pero también a las autoridades, ya fuera para ejecutar la pena de pública flagelación a los ladrones y principalmente a los reos sentenciados a muerte, pues ahí se les concedía la gracia de pedir perdón por sus pecados. No se sabe la historia ni la fecha exacta de cuándo fue que se instaló ahí dicho símbolo cristiano, pero de acuerdo a lo que se ha investigado sobre ella, es muy probable que quien la mandó poner fue el visitador general de la Nueva España, don José de Gálvez y Gallardo, durante su visita a la villa de San Miguel de Culiacán, con la misión de asegurar la estricta aplicación de las leyes en el virreinato y recopilar suficiente información para mejorarlas si resultaba necesario. Sus poderes excedían a los concedidos a otros visitadores, pues incorporó determinadas rentas a la administración real, implantó el monopolio del tabaco y creó una comandancia general en las provincias del norte. En 1767, el rey Carlos III decretó la expulsión de los jesuitas de todos sus dominios. Aparte del virrey, solo su sobrino y Gálvez conocían los planes de comenzar la deportación, que principió el 24 de junio. Gran parte de la sociedad del virreinato protestó con tumultos, oponiéndose a dicha expulsión, al grado de que hubo varias familias que escondieron a los religiosos. Incluso se atacó a las autoridades. Gálvez dirigió una expedición militar para restablecer la autoridad y realizó numerosas prisiones y juicios sumarios. Unas 80 personas fueron ahorcadas y cientos fueron condenados a azotes, destierro, confiscación de bienes y trabajos forzados. Así que amigos, se confirma la hipótesis de que él fue quien mandó poner esa cruz, porque al expulsar a los jesuitas se tenía que dejar una huella del cristianismo, y así lo hizo en muchas partes, y de lo más cercano pues lo hizo en Mazatlán. Ahí ordenó colocar una cruz en uno de sus cerros, que aún se conserva, y que precisamente por eso se llama Cerro de la Cruz, la cual, por cierto, en 1940 la deshizo una centella, pero los vecinos la construyeron más grande y en 1941 hicieron los escalones y arriba, sorteando el peligro, llegaban los fieles a rendirle ceremonia el 3 de mayo, Día de los Albañiles y Día de la Santa Cruz. El caso es que Gálvez, de aquí de Culiacán, volvió al puerto, donde se hizo a la mar rumbo a California el 2 de julio de 1768. Y 4 años después recibió el título de Marqués de Sonora y Vizconde de Sinaloa. Una vez aplastadas las revueltas, Gálvez retomó su plan para realizar una campaña contra los indios de la frontera norte del virreinato que deseaba realizar,
tanto para realzar su perfil militar como para asegurar la zona y garantizar que allí también se aplicasen las reformas que impulsaba. El principal objetivo militar era el sometimiento de los seris, sibubapas, piatos y apaches. La Cruz del Perdón fue objeto de muchas leyendas. Los viejos vecinos no olvidaban en sus pláticas la ejecución y última rogativa en ese sitio de un sujeto apodado el Güero Nicho, puñalero de oficio, que asesinó en la plaza de armas al comandante neogranadino Heraclio Núñez, del 11 de enero de 1853. Otra referencia sobre la cruz la hizo Irineo Paz, el 20 de octubre de 1867. Al relatar una manifestación política, escribió: «Paseamos a nuestro vicegobernador triunfante por las calles de la ciudad, seguidos de las dos músicas que se iban alternando con sus sonatas, aumentándose las hachas encendidas hasta más de 500. Llegamos a la Plaza de la Cruz, llamada así por contener una en el centro rodeada de gradas. Esta fue la que escogimos para convertirla en tribuna. Todavía nos faltaba perorar a los ciudadanos. Hicimos que Adolfo Palacio subiera primero, quien realmente conmovido expresó magníficas ideas de concordia, paz y libertad». La Cruz del Perdón desapareció durante el gobierno de Mariano Martínez de Castro, cuando en 1890 el arquitecto Luis F. Molina diseñó y construyó la plazuela en honor al héroe de la batalla de San Pedro. Esa plaza fue inaugurada el 16 de marzo de 1895 por el gobernador Francisco Cañedo. Y bueno, muchas leyendas se han tejido, como les dije, en torno a la Cruz del Perdón. De esas les voy a comentar dos muy pequeñas. La primera nos dice que cuando los trabajadores quisieron quitar dicha cruz, inexplicablemente no pudieron, ya que al clavar el talacho y la barra, a escasos centímetros se toparon con un gran cimiento de roca que resultó imposible de romper, por lo que de inmediato fueron a decirle al jefe de obras lo que pasaba. Este los miró con incredulidad y pensando que aquellos hombres, quizás en su provinciana candidez y su fe, temían hacer algo sacrílego, se alejó de ellos meneando la cabeza y fue y le pidió a uno de los ayudantes de carpintero que él mismo había traído desde México cuando lo contrató Molina y era de toda su confianza, que con el hacha talara la cruz. Un rato después regresó el muchacho diciéndole que no podía, que por más que le pegaba con el hacha, ésta, al contacto con la madera, solo rebotaba sin hacerle mella alguna. Entonces sí se preocupó, porque aquello retrasaba la obra, por lo que él mismo fue a comprobar lo que le decían los trabajadores en común, y resultó cierto. Todo esfuerzo era estéril, y pronto corrió de boca en boca aquel hecho. Así transcurrieron 3 días. El cuarto día, un preso pidió hablar con el alcalde de la prisión, y cuando estuvo frente a él, le dijo que la Cruz del Perdón se le había revelado en un sueño, y que una voz le había dicho que para sacarla deberían prometer no destruirla, sino que la llevaran y la pusieran en lo alto de un cerro que estaba por el río, y además, el jardín que hicieran en ese lugar en donde estaba la cruz, la llenaran de árboles de naranjo, para que sus azares aromatizaran el sitio. El alcalde estaba realmente sorprendido por lo escuchado, sobre todo porque el preso en cuestión estaba incomunicado y no había forma de que se enterara lo que estaba ocurriendo en la ciudad, por lo que de inmediato mandó llamar al jefe de obras, a quien el reo le repitió palabra por palabra lo ya dicho, y aunque no muy convencido, dadas las circunstancias, el jefe de obras prometió que así sería, y fue entonces cuando pudieron sacar, sin ninguna dificultad, la cruz, a la cual llevaron al cerro prometido, que es el Cerro Tlacuilole, como a 6 o 7 kilómetros de la ciudad, y se encuentra rodeada de árboles de palo blanco florecido. Y en cuanto a los naranjos en el jardín, años después, ya en 1918, el alcalde, don Quintín Díaz Jiménez, ordenó
plantar en las plazas públicas naranjos, recordando lo de la promesa al jardín, plantar en las plazas públicas naranjos, para que toda la ciudad fuera aromada por los azares. La otra leyenda cuenta que un preso, de nombre Agustín Campos, que se presumía inocente de un delito que le imputaban, y que él juró y perjuró que ni siquiera estaba en el sitio en donde ocurrieron los hechos, y de nada le valieron los testigos que afirmaban que decía la verdad, pues fue condenado a la horca, pena que se llevaba a cabo en un gran guanacastle que estaba a orillas del río, un poco más allá de donde estaba la cruz. Y bueno, antes de llevarlo al árbol, los soldados y el verdugo le concedieron la gracia de llegar a la cruz, para que se arrepintiera de sus pecados. Y ahí estuvo Agustín, hincado, rezando con fervor. Cuando le dijeron que ya se parara para irse, en lugar de pararse, se aferró a la cruz, y por más que el verdugo y los soldados trataron de apartarlo, no lo consiguieron. Tal parecía que su cuerpo formaba parte del mismo madero de la cruz. Entonces empezaron a golpearlo a puño limpio y latigazos, a los que el reo respondía con tremendos gritos de dolor, pero seguía aferrado al símbolo cristiano. Los vecinos y conocidos del reo, así como los curiosos que pasaban por ahí, se arremolinaron en torno a ellos y empezaron a gritarle a los soldados para que no lo siguieran golpeando. No faltó quien fuera a avisarle al cura y al alcalde mayor, quienes rápido fueron hasta allá, y al ver el terrible cuadro en el que la víctima ya era solo una masa sanguinolenta, además de la patente furia de vecinos y curiosos que amenazaba con desbordarse, el alcalde mayor decidió otorgarle el perdón al reo, cuyos conocidos de inmediato lo cargaron en andas para rápido perderse en la lejanía, mientras que el sacerdote, santiguándose, exclamó: «Esta sí es la cruz del perdón», y así se le nombró desde entonces. Y bueno, amigos, pues esta es la historia de la cruz del perdón. Espero que les haya gustado y también los espero en mi próximo video.